Uso racional de antibióticos para la prevención de resistencia antimicrobiana. Este es un tema relevante, ya que, según normativa de la Organización Mundial de la Salud, este tema de la resistencia antimicrobiana para el 2050 va a costar más vidas que incluso otras enfermedades que actualmente tienen la primera posición en cuanto a mortalidad a nivel global. Bien, vamos a comenzar desde algo muy básico. ¿Qué es un antibiótico? Bueno, es una sustancia producida por especies de microorganismos vivos, díganse bacterias u hongos, que inhiben patógenos al interferir con procesos intracelulares. El término incluye antibióticos sintéticos, como por ejemplo las sulfonamidas. Esta gráfica con la que quiero empezar la charla es una línea del tiempo acerca de el descubrimiento precisamente de la penicilina y la síntesis de otras moléculas antibióticas. Em, Justo después del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, se han descubierto otros antibióticos a lo largo del tiempo y tuvieron un boom, ¿no? En los años 60 aproximadamente, con nuevas moléculas que para este entonces, pues, podrían ser viejas moléculas. Sin embargo, esa velocidad de descubrimiento, si ustedes se dan cuenta en esta línea del tiempo, ha caído, ha ido en descenso desde prácticamente los años 80 en adelante, con muy poquitos antibióticos nuevos, moléculas nuevas para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Em, Algo a tener en cuenta es que las bases en cuanto al uso de los antibióticos como tal son fundamentales, ¿no? Para entender el porqué de usar una cefalosporina, por ejemplo, en una neumonía adquirida en la comunidad y no, por ejemplo, un glucopéptido, ¿no? Em, los antibióticos se pueden clasificar según el modo de acción y aquí viene un dogma muy importante que nos enseñan en la escuela de medicina, que dependiendo del modo de acción del antibiótico lo podemos clasificar en bactericida, es decir, que mata al agente infeccioso, o bacteriostático, que disminuye el crecimiento y proliferación bacteriana. Eh, Esto les comentaba, es un dogma porque es algo que siempre se enseña en las escuelas de medicina, sin embargo, no siempre es así. De hecho, en esta revisión que ven al pie de la diapositiva, es una revisión sistemática en donde evaluaron agentes que se suponía eran bacteriostáticos versus los bactericidas. Los evaluaron en diferentes eventos clínicos, en diferentes cuadros clínicos como infecciones de tejidos blandos, neumonía, infecciones intraabdominales y algunas infecciones a nivel genital y se encontró que pues no hubo una diferencia significativa en el desenlace y sobre todo en la mortalidad de los pacientes si se usaba uno versus otro, ¿no? Por eso este artículo se llama así, el mito del bacteriostático y el bactericida realmente no es de relevancia clínica la mayoría de las ocasiones. También podemos clasificar a los antibióticos según el espectro de actividad. Entonces tenemos que hay de espectro reducido y de espectro amplio. De espectro reducido, pues, es aquel antibiótico que solo afecta a o gram positivos o gram negativos, pero no ambos. Y amplio, pues, es un antibiótico que afecta a ambos patógenos, ¿no? Em, Esta diapositiva explica tal vez un poco mejor los términos del anterior en cuanto a que el antibiótico de espectro reducido actúa en una sola o en en un limitado grupo de microorganismos. Si somos bien estrictos, este término podría decirse de este antibiótico, por ejemplo, la isoniazida, que no se utiliza más que para tratar a la tuberculosis, ¿no? En conjunto con los otros fármacos.
activos contra MTB. De espectro extendido son aquellos antibióticos que son efectivos contra los microorganismos gram positivos y algunos gram negativos. Por ejemplo, las ampicilinas, ¿no? Que sí tienen cobertura contra gram positivos y algunos gram negativos. Y el espectro amplio es aquel antibiótico o aquellos antibióticos que son efectivos contra una gran variedad de especies microbianas. De hecho, pues son antibióticos que en la mayoría de las ocasiones podría pensarse que son los mejores antibióticos, pero no siempre esa es la verdad. Estos antibióticos que son de espectro amplio pueden tener algunos efectos adversos, como lo son el alterar la microbiota intestinal y causar incluso superinfecciones. En esta tabla hablo acerca de la clasificación de los gérmenes y la actividad de algunos antibióticos contra dichos gérmenes. Los podemos clasificar de esta manera, como habíamos comentado, en gram positivos, gram negativos, y aquí aparecen incluso también los anaerobios, y ir desglosando, ¿de acuerdo? De los gram positivos, pues tenemos a los estreptococos en general, los enterococos también, ¿no? Los estafilococos meticilino sensibles y meticilino resistentes. De los gram negativos, pues la famosa E. coli, la Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y un grupo de microorganismos que con esta mnemotecnia podemos englobarlos, que es escape, ¿no? Escape o escape, como viene acá, y que son un grupo de bacterias, específicamente bacilos gram negativos, que pudieran tener cierta resistencia a algunos antibióticos. Lo son así el Enterobacter, especies de Enterobacter, especies de Serratia, Citrobacter freundi, Aeromonas y la tribu Prote, que es el Proteus, Providencia y Morganella morgani. Y bueno, los anaerobios hasta este extremo. Y teniendo en cuenta esta clasificación de los agentes etiológicos, pues vemos los antibióticos que pudieran tener actividad contra dichos microorganismos, específicamente las penicilinas se usan para tratar estreptococos, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de ello. La amoxicilina, ven ustedes, es una aminopenicilina y tiene cobertura contra tanto gram positivos como bacilos gram negativos. Contra estafilococos meticilino resistentes y sensibles en esta parte y resistentes en esta otra, ¿no? Y vean ustedes que antibióticos que normalmente nosotros recetamos, como ciprofloxacino, levofloxacino incluso, la verdad es que podríamos considerar que es un antibiótico de amplio espectro porque cubre tanto para gram positivos como para gram negativos. Aquí también se encuentran las cefalosporinas, sobre todo segunda, tercera generación, cuarta generación, y que nos da la cuarta generación el plus de cubrir bacterias como Pseudomonas aeruginosa. Y hasta abajo tenemos los antibióticos de mayor cobertura, ¿no? O de más espectro, vaya, como son los carbapenémicos, específicamente meropenem e imipenem, que tienen una cobertura bastante, un espectro bastante amplio, desde gram positivos, gram negativos y hasta anaerobios. Y de los carbapenémicos, quizá lo que valga la pena decir es que el ertapenem, por ejemplo, aunque sí es una molécula que pertenece a esa familia, no tiene actividad en contra de Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles son las propiedades que afectan la frecuencia de la dosificación en un antibiótico? Bueno, tenemos también esta clasificación acerca de algunos parámetros de farmacocinética y farmacodinamia, en donde podríamos clasificar los antibióticos en aquellos que dependen de la concentración y aquellos que dependan del tiempo.
¿A qué me refiero? Bueno, justo los antibióticos que dependen de concentración, la función del antibiótico, la eficacia del antibiótico aumenta conforme aumenta su concentración. Un ejemplo de ellos muy claro son los aminoglucósidos. Entre más concentración del fármaco haya o niveles en sangre, mayor la eficacia del antibiótico. Y también tenemos los que son tiempo dependiente. Eh, lo que quiere decir este término es que su acción depende del porcentaje de tiempo de las concentraciones séricas que se mantienen por arriba de la concentración mínima inhibitoria. Y aquí surge un tercero, cuarto, incluso ya eh, término, que es esto de las MICs, que son también bastante famosas y que ya veremos para qué nos sirven esta concentración mínima inhibitoria. Ejemplos de estos antibióticos que dependen del tiempo, por ejemplo, son los beta-lactámicos, los glucopéptidos, los macrólidos, la clindamicina y el inesolí. Ellos dependen más bien del tiempo que pasen o que tengan en concentraciones adecuadas sobre la concentración mínima inhibitoria. Hay otros términos también, como lo son el efecto post-antibiótico, que básicamente es que la supresión de, crecimiento bacteriano persiste más allá o después de que los niveles del antibiótico han caído debajo de la concentración mínima inhibitoria. Ejemplos claros también podrían ser las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. Y la concentración mínima bactericida, que es aquella concentración más baja del antibiótico que mata todavía hasta el 99.9% de las bacterias. Y bueno, decíamos esto de la concentración mínima inhibitoria, que es un término que también se enseña mucho en las escuelas de medicina, en farmacología, cuando la empezamos a tener como este acercamiento con específicamente los antibióticos, y que en esta gráfica podemos tener una representación de lo que sucede cuando administramos un medicamento a una persona, a un paciente. Tenemos en el eje de las Y, A, en los antibióticos, la concentración sérica del antibiótico, ¿vale? Y en el otro eje, A, el tiempo después de la administración del antibiótico. Es decir, aquí administramos el antibiótico y estos son los eventos que suceden a nivel sanguíneo, sérico, vaya, sobre después de lo que de la administración del antibiótico. Y entonces tenemos esta línea punteada que específicamente es esta la que llamamos concentración mínima inhibitoria. Es la concentración más baja que inhibe el crecimiento visible de microorganismos. ¿Y a qué me refiero con visible? Bueno, pongo este otro ejemplo aquí, del lado derecho, en donde literalmente lo que hacemos, o bueno, se hace en el laboratorio de microbiología o los laboratorios en general, es tener varios pocillos, varias, digamos en este caso son tubos de ensayo, pero podrían ser pocillos, ¿no? Y que cada pocillo tiene una concentración diferente y que habitualmente pues es de manera exponencial, ¿no? Las concentraciones 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 del fármaco o antibiótico elegido para X patógeno. Y vean ustedes que yo aplico o administro a este pocillo una cepa problema, es decir, una bacteria, pues sí, un inóculo bacteriano, ¿no? A este pocillo que tiene la concentración más baja y en 24 horas de incubación, literalmente se tiene que observar a la luz, ¿no? Por turbidez, si hay o no crecimiento bacteriano, ¿no? Es algo muy, muy burdo en realidad, porque justamente nos estamos basando, por así decirlo, en este tipo de procesos, procedimientos, ¿no? Algunos, algunas herramientas de auxilio, por así decirlo, de ayuda, por supuesto que ya incluyen una manera automatizada de esta valoración, de este proceso, ¿no?
Por ejemplo, en el hospital tenemos un aparato, ¿no? Un dispositivo que nos ayuda a precisamente ver esto y por eso en el antibiograma aparece un número que es que son las mix en general de determinado eh, germen o agente microbiológico. Entonces, pero justo me refería yo a esto de que es algo muy burdo porque justamente aquí literalmente lo que se está viendo es que ya no sea turbio, ¿no? En qué número de pocillo o a qué concentración vaya, ya no crece bacteria, ¿no? Y vemos que entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo en particular, las mix de este microorganismo, de esta cepa problema que tuvimos, es de 2, porque a partir de ahí ya no hay crecimiento en los demás pocillos y debajo de ello sí lo hay. ¿En qué nos basamos o cómo está esto estandarizado? Porque por supuesto que no es lo mismo para todos los microorganismos. Son unas mix en específico para E. coli, por ejemplo, unas mix diferentes para Klebsielas y de algunos otros, el resto de los agentes microbiológicos. Bueno, hay dos grandes uno es una institución, el otro es una evaluación acerca de los estándares o lo que ya está estandarizado para precisamente tener en cuenta las mix de cada uno de los gérmenes. Hay dos guías, por lo tanto, una que es europea y otra que es americana. La americana es CLSI, ¿de acuerdo? Y la europea es EUCAST, que son quienes nos dan estos estándares para ya determinar las mix de X germen y saber cuándo es resistente y cuándo es susceptible. Otra forma, otra manera de ver la susceptibilidad de un microorganismo es precisamente por una prueba de difusión en agar. Eh, lo que se hace normalmente es sembrar la cepa problema, ¿de acuerdo? En este agar, que es Müller-Hinton, ¿vale? Se siembra la cepa en todo el agar y se ponen los discos de antibiótico con una concentración específica de, no sé, trimetoprim sulfametoxazol, ceftriaxona, ciprofloxacino, en fin, varios antibióticos a los que la bacteria debe de ser susceptible. Se mete a la incubadora y a las 24 horas igual a través de la difusión de la concentración del fármaco, de la tableta en el agar, inhibe el crecimiento bacteriano a su alrededor, ¿vale? Este método normalmente lo dan también en CLSI y en EOCAS en diámetro. Si el diámetro es de tantos milímetros, es susceptible. Si es perdón, menor a eso, es decir, crece más cercano a la tableta, sí, la tableta del fármaco, puede ser intermedio o incluso si crece en todo alrededor, o sea, no hay un halo como tal de inhibición, pues es resistente, ¿no? Pero también son cortes ya bastante bien específicos, algo ya estandarizado que les digo que en esas guías, si ustedes tienen esa duda, se pueden checar. Habitualmente eso es algo que se hace en el laboratorio de microbiología a cargo de personal químico, laboratorista o específicamente microbiólogos en un hospital, ¿no? Entonces, justo lo que se hace con esta prueba es medir el diámetro en milímetros del halo de inhibición del crecimiento bacteriano alrededor de un disco que contiene antibiótico frente a la cepa problema, que es lo que les estaba yo explicando hace un momento. Y que, pues, esta es una prueba que le podríamos decir in vitro, ¿no? De susceptibilidad o de resistencia. Sin embargo, con y a pesar de esta situación que les comentaba de este método de difusión en agar versus también el otro que les decía yo acerca de los niveles de concentración, ¿no? En pocillos, ¿no?
Eh, son términos o son pruebas que difícilmente pueden predecir el desenlace clínico de una infección, pues solamente basándonos en eso, en el valor de las MICs, porque si ustedes se dieron cuenta, esto de las MICs son términos in vitro y no así tiene que ser in vivo o muchas veces lo que se hace para demostrar la eficacia de un fármaco es primeramente o inicialmente hacer las pruebas in vitro y posteriormente hacer ensayos clínicos in vivo, ¿no? Para ver mortalidad, recaídas, complicaciones, efectos adversos, morbilidad, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre las MICs nos van a decir o nos van a dar la representación de lo que pueda llegar a pasar al final del tratamiento con un paciente, ¿no? Además, algunos antibióticos pues no pueden ser interpretados porque puede que tengan una difusión pobre en un medio sólido como lo es el agar que les estaba yo comentando. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la colistina. Colistina no, normalmente no puede evaluarse de esta manera la susceptibilidad, ¿no? O puede que haya algunos antibióticos que tengan condiciones químicas particulares que no sean compatibles y bueno, definitivamente no se puede evaluar la susceptibilidad de esa manera. Esta, por ejemplo, es otra prueba que también es por difusión en agar. Es un ejemplo diferente al anterior porque el anterior tiene una concentración determinada cada uno de las tabletas del disco, ¿no? Que se utilizó. Y esta, por ejemplo, es una tira que tiene en la misma tira diferentes concentraciones del fármaco. En este caso, por ejemplo, es CZA, es ceftazidima, y que igual sembraron la cepa problema, dejaron en incubación y vieron, se formó este halo que es en forma de epsilon, ¿no? Y que es una prueba que justo se llama así, ¿no? Entonces, esta prueba también, ahí dependiendo de los cortes de CLSI o EUCAS, podría decirnos si es susceptible o si es resistente la cepa problema. Tenemos un ejemplo, ya para comenzar a hablar un poquito más de otras cosas, acerca de un hombre de 21 años que acude al servicio de urgencias por la peor cefalea de su vida y dolor al mover el cuello. De los signos vitales se rescata una temperatura de 38.7, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 18, TA en 130-75 y el resto dentro de límites normales. De los labs también normales, excepto por leucocitosis de 22.500 con neutrofilia de 85%, y en un ataque de cráneo la dictan como normal, le hacemos una punción lumbar y tenemos un líquido cefalorraquídeo. En la tinción de Gram salen cocos Gram negativos. ¿Cuál es la mejor terapia empírica hasta este momento? Bueno, teniendo en cuenta el cuadro clínico, las características del mismo, los estudios de laboratorio e incluso una tinción de Gram, que son pruebas que se pueden realizar desde urgencias, en pocas horas se tienen esos resultados. El tratamiento de elección sería ceftriaxona más dexametasona. Estamos hablando de un posible meningo coco, ¿no? Y que el tratamiento de elección es ceftriaxona. Eh, Esto, bueno, lo podemos llevar justo y lo podemos tener, digamos, como ejemplo y podríamos incluso llevarlo a cabo en este hospital, ya que normalmente son pruebas que se pueden hacer en un segundo nivel de atención. ¿En qué consiste? Bueno, la tinción de Gram es casi siempre el primer estudio que se hace para la identificación de bacterias. Diferencia estas bacterias en dos grupos grandes que son Gram positivos y Gram negativos y que la tinción va a depender de la presencia de péptido glucano de la pared celular. Como para tener una mnemotecnia, acuérdense que la P de positivo es púrpura,
¿vale? P de púrpura, positivo, y se tiñen de rosa los que son negativos, es decir, los gram positivos son de púrpura o son de color púrpura y los gram negativos son de color rosa. Esto pues ayuda de primera instancia a guiar la terapia empírica. Estos son algunos ejemplos de cocos gram positivos, ¿vale? Que están en racimo, también eso es importante, ver en la microscopía óptica que son cocos gram positivos en racimo. Estos, por ejemplo, son cocos gram positivos también, pero están en cadena, ¿de acuerdo? Y además tienen una forma lanceolada, es decir, como ovalada, no son redonditos como estos de acá. Estos otros que son cocos en cadenas largas, ¿vale? Y estos que pudieran ser cocos gram negativos, ¿vale? Esos positivos todos estos, pero esos son gram negativos, son rositas, eh, y están en agrupación de dos, ¿no? Diplococos. Y bueno, en esta tabla, con relación a las bacterias gram positivas y gram negativas, también demostramos aquí que algunos fármacos, por ejemplo, algunos antibióticos, se pueden usar para tratar o gram positivos o gram negativos, ¿no? Y también pues, se pueden usar algunos de amplio espectro en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, para enterococos, pues el tratamiento podría ser con alguno de estos fármacos que vienen en esta franja, ¿vale? Para estreptococos estos, ¿de acuerdo? Para anaerobios, enterobacterias, pseudomonas, Blais, y para algunos gérmenes atípicos también. Esta gráfica engloba de manera diferente a los gram negativos, gram positivos anaerobios y los antibióticos que tienen actividad contra dichos agentes. Por ejemplo, la clindamicina tiene actividad contra anaerobios, ¿no? Por eso está dentro de este círculo también, pero también para gram positivos, algunos gram positivos. El metronidazol solo nos sirve para los anaerobios, en el caso de bacterias, específicamente bacterias anaerobias, y para gram positivos y negativos, pues tenemos una variedad bastante amplia, ¿no? Como las aminopenicilinas, las ceftriaxonas, cefepime, el levofloxacino, algunos macrólidos, los macrólidos como tal, nitrofurantoína, trimetoprim, sulfametoxazol, ¿vale? Y en donde se incluyen los tres, tanto gram positivos, gram negativos como anaerobios, están los carbapenémicos, el moxifloxacino, aminopenicilinas, ¿de acuerdo? Y que pudieran tener actividad contra anaerobios, gram positivos y gram negativos. ¿De qué va a depender la selección del agente antimicrobiano? Porque aunque ya vimos que se pueden usar algunos fármacos, algunos antibióticos para gram positivos o para gram negativos o para anaerobios, también hay variables que tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta, perdón, para seleccionar o para hacer esa, pues sí, selección del tratamiento que le vamos a dar a un paciente. De entrada, pues saber si es de primera vez el paciente, no tengo muchos datos, llegó el paciente en malas condiciones, llegó con deterioro neurológico, sin embargo está febril, con taquicardia, y me salió una primera DH con leucocitos en 25,000, pues ahí justo cuando no tengo no tengo muchos datos, no puedo interrogar muchos datos o demás datos, o la exploración física pudiera estar sesgada, bueno, pues tenemos que saber que el tratamiento empírico es lo inicial, porque es un paciente que si le calculamos, le hacemos algunos scores de pronóstico o de gravedad, pues obviamente si yo retraso el tratamiento antimicrobiano, pues le va a ir mal y va a llegar a fallecer. Por lo tanto,
Se puede iniciar con un tratamiento empírico, por supuesto, y quizá de amplio espectro, ¿de acuerdo? Eh, pero pasa que el sitio de la infección ya la encontré y es una infección de vías urinarias. Bueno, pues a lo mejor no sea la mejor opción dejarle, no sé, vancomicina de primera instancia, ¿no? Si es una infección urinaria, y más bien dejarle tratamiento enfocado a algo que llegue bien a ese lugar, ¿no? Por eso también es importante valorar el sitio de la infección. Bueno, por supuesto que si tengo una terapia empírica y ya tengo un sitio de infección, a lo mejor mi esquema inicial fue de amplio espectro, pero si ya tengo un organismo, perdón, sí, un microorganismo detectado con pruebas de susceptibilidad, pues eso, si es una infección de tracto urinario, por ejemplo, a lo mejor en 48 horas ya tengo un resultado con identificación y susceptibilidad y si le empecé el meropenem y resulta que es una E. coli susceptible a ceftriaxona, bueno, pues se podría bajar o disminuir el espectro de la actividad antibiótica, ¿no? Por eso también es importante tomar cultivos siempre que se sospeche de un proceso infeccioso o que hayan datos clínicos o bioquímicos de un proceso infeccioso para justamente guiar el tratamiento antimicrobiano. También es importante tener en cuenta los factores del paciente, ¿no? No es lo mismo un joven de 22 años que hace ejercicio y es deportista y que trae un proceso infeccioso a un paciente que tiene compromiso del sistema inmunológico, diabético descontrolado, enfermo renal crónico, con alguna enfermedad autoinmune o un paciente con VIH. Por supuesto que es importante tener esos factores de riesgo porque con mayor grado de comorbilidades, pues el pronóstico suele ser peor en el caso muy en particular de sepsis. Y bueno, la seguridad y el costo de la terapia antibiótica, ¿vale? También eso es algo importante que a lo mejor se pueda valorar ya alguien que se dedique o esté destinado a precisamente vigilar o hacer la farmacovigilancia o la administración como tal hospitalaria de los recursos, ¿no? Y por ejemplo, fármacos como ceftazidima avibactam, ceftolozano tazobactam, que pueden llegar a ser caros, pues no siempre van a ser la mejor opción o pueden tener también efectos secundarios no deseables para los pacientes. Eh, ¿Cuáles son las formas en que se utilizan los antibióticos? Bueno, tenemos tres formas de utilizarlos. Una terapia empírica, que era de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Una terapia dirigida, que también mencionamos hace unos momentos. Y como profilaxis. La terapia empírica, pues es aquella que prescribimos para una infección que se sospecha, pero que el microorganismo responsable aún no se ha identificado. Es la que dejamos en primer contacto, en primer valoración inicial de los pacientes cuando tenemos ya la sospecha o hay datos clínicos que nos orientan a un proceso infeccioso y es relativo a la experiencia y a la literatura y fundado en ella por un diagnóstico microbiológico presuntivo. Es decir, el paciente vino por sí, deterioro del estado de conciencia, es decir, un grado de 14 puntos, viene con fiebre, escalofríos, taquicardia, un poco hipotenso, ¿no? 90, 60 de presión arterial, y resulta que tiene diabetes y que tiene antecedente de infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces, justamente, pues si vienen esas características, aunque yo no interrogue tanto, pues pensaría de primera instancia que pudiera tratarse nuevamente de una infección urinaria. Además, interrogo y resulta que sí, que me refirió al familiar que tenía sintomatología urinaria irritativa baja hace unos días o que tenía náuseas o un cuadro de pielonefritis como tal. Bueno, pues se puede dar un tratamiento empírico, pero sí siempre con un diagnóstico microbiológico presuntivo, ¿no?
La terapia dirigida como tal es aquella que se prescribe para una infección ya confirmada, probada y basada, perdón, en un organismo causal. Pongo el mismo ejemplo de la pielonefritis. Se le hizo un urocultivo a la instalación de la sonda, ¿no?, urinaria, y a las 48 horas sabemos que es una E. coli que está susceptible a ceftriaxona. Bueno, pues como decía en el ejemplo pasado, le doy un tratamiento dirigido a ese paciente con ceftriaxona, ¿no? Y la profilaxis como tal se utiliza para prevenir una infección. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Bueno, utilizar el antibiótico con el espectro más reducido, la menor toxicidad y la menor relación costo-beneficio. Es decir, en vez de seguirle poniendo carbapenémico, a lo mejor si es susceptible a algo más reducido de espectro, pues se le da ese antibiótico. Además, quizá no tenga tanta toxicidad, lo de menor espectro, y también puede que sea hasta más barato y beneficioso para el paciente. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia antibiótica? Bueno, reducen morbimortalidad, disminuyen los síntomas, aceleran la recuperación de los pacientes, por supuesto, previenen la progresión y transmisión de la infección y disminuyen el tiempo de estancia de un paciente. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Siempre pueden existir riesgos del uso de antimicrobianos o antibióticos. Es decir, si nosotros estamos utilizando antibióticos sobre todo de espectro amplio, como decíamos en una de las primeras diapositivas, pues pudiera causar algunos estragos, entre ellos hacer presión de selección, ¿de acuerdo? Y generar resistencia a dichos antibióticos. Eh, y aquí tenemos estos términos, ¿no? Los BLE, que son gérmenes o microorganismos con betalactamasas de espectro extendido. El MRSA o SARM en español, que sería, o es, perdón, el de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Los enterococos banco resistente y el Clostridioides difficile. Otros riesgos del uso de antibióticos, pues es justo el desarrollo de las resistencias, generar una superinfección, también efectos adversos y o interacciones con otros medicamentos. Es bastante común. Los pacientes a veces de medicina interna pues tienen varias comorbilidades, un tratamiento con múltiples fármacos necesarios, por supuesto, para los padecimientos del paciente y bueno, agregarle un antibiótico también puede llegar a tener interacciones farmacológicas o efectos adversos. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a los antibióticos? Bueno, en general tenemos mecanismos intrínsecos y mecanismos adquiridos. Intrínsecos quiere decir que el microorganismo por sí mismo es resistente a un antibiótico, ¿no? Que no tiene eficacia un antibiótico sobre X microorganismo. Les pongo quizá un ejemplo fácil, que serían las Pseudomonas aeruginosa, y si alguien quisiera darle, no sé, cefalexina, pues el microorganismo es intrínsecamente resistente. ¿Por qué se da esa resistencia intrínseca? Bueno, por falta de la permeabilidad a la membrana, ¿no? O por eflujo mediante bombas activas de la membrana. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, una imagen que representa a 3 antibióticos dados para este microorganismo. Esta es una membrana celular. Y bueno, tenemos el antibiótico C, que definitivamente ni siquiera entra o atraviesa la membrana celular. Hablaríamos de que no hay permeabilidad o tiene una permeabilidad reducida este antibiótico para la membrana del microorganismo, ¿no? Y la otra que dijimos es la del antibiótico B, ¿no? Este ejemplo del antibiótico B sí entra por un poro a la membrana celular, pero existe una bomba de flujo que pues, literalmente lo saca, ¿no? Ni siquiera le da chance de entrar a la célula y lo saca o lo expulsa hacia el medio extracelular. Este antibiótico A es un mecanismo
adquirido. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. De los mecanismos adquiridos de resistencia, pueden darse por varias situaciones. Por ejemplo, por que el microorganismo tenga alteraciones en una afinidad reducida de blancos, por ejemplo, ¿no? Como lo es la resistencia hacia la vancomicina, alteraciones en su interacción con la membrana, como la resistencia para daptomicina, mutaciones o modificaciones con alteración de unión al ligando, como por ejemplo la resistencia al inesolid y macrólidos, que tenga enzimas modificadoras intracelulares, por ejemplo los aminoglucósidos, flujo e inactivación y disminución de la afinidad de proteínas de unión a penicilinas. De esta manera, todos estos son mecanismos adquiridos de resistencia y en la mayoría de las ocasiones, una de ellas, un factor es precisamente los tiempos prolongados de uso de antibióticos, lo que genera es esta misma resistencia adquirida a los antibióticos. Siempre hay que personalizar el uso de antibióticos. Siempre hay que ver a quién estoy tratando. Eh, Hay que tener en cuenta factores del huésped, como lo son la edad. No es lo mismo tratar a un niño de 5 años o menos que tratar a un adulto de 22, 24 años, que tratar a un anciano de 84, 85 años, ¿no? No es lo mismo por senescencia o inmadurez en los extremos de la vida o que tenga un sistema inmunológico óptimo, funcional y con una respuesta adecuada, ¿no? También hay que tener en cuenta si ha tenido reacciones adversas previas a los antibióticos, siempre preguntar en la historia clínica si es alérgico a algún fármaco, específicamente antibióticos, dado que estamos hablando de ello. Em, Embarazo, por supuesto, no todos los antibióticos se pueden utilizar en el embarazo. La ocupación, ¿no? La función renal, la función hepática, el uso previo de antibióticos también, por esa precisa resistencia que pudiese generarse si ha usado uno o más antibióticos previamente, recientemente. Comunidad versus hospital, es decir, si es una infección comunitaria o una infección nosocomial o adquirida o relacionada a la atención de la salud, la IAS, y las comorbilidades. Ahora, ¿con qué lo voy a tratar? Bueno, hay que desde seleccionar el antibiótico, establecer la posología, considerar reacciones adversas y ver los costos. ¿Qué elementos hay que considerar en el tratamiento antimicrobiano empírico? Bueno, lo que dijimos, el tipo de huésped, la información epidemiológica local, tanto comunitaria como nosocomial, un diagnóstico sindromático, les decía, no es lo mismo tratar una neuroinfección que una neumonía, que una infección de tracto urinario, que una gastroenteritis infecciosa, etcétera, ¿no? O una infección de piel y tejidos blandos, por ejemplo, o una intraabdominal, etcétera. La extensión de la enfermedad, si está localizada, si es sepsis o es un choque séptico, la gravedad de la enfermedad, la información microbiológica inicial y los posibles fármacos a utilizar. En resumen, es prácticamente lo que hemos hablado hasta este momento. Esto también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Lo de la PKPD, dar una dosis adecuada. Hay algunos antibióticos que se tienen que ajustar a tasa de funcionamiento, perdón, a tasa de filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Hepático no tanto en realidad, pero sí a tasa de filtrado glomerular. Eh, las concentraciones que pudiera llegar a tener en el tejido, ¿sí? El sitio de la infección, ver el volumen de distribución, son algunos términos, algunas variables de farmacocinética y o farmacodinamia que son importantes para el tratamiento exitoso. Control de foco, es decir, bajar la cantidad de inóculo bacteriano.
Eh, y la cobertura antimicrobiana, dependiendo del patógeno, pues las mix, específicamente de las mix, lo que importa si es S, I o R, ¿no? Susceptible, intermedio, resistente. Y por supuesto que se preferirá dar la opción susceptible, se debe de dar la opción susceptible, ¿vale? Y la epidemiología local. Hay incluso medidas no farmacológicas como lo son en el caso de algunos pacientes que tienen sí procesos infecciosos, específicamente intraabdominales, ¿no? O en cavidades, ¿no? Pues el drenaje de los abscesos es lo que más debe priorizarse, más que el tratamiento antimicrobiano. Es decir, aquellos pacientes que fueron operados de una apendicitis grado 4 o perforada, y que a los días después de la operación ya todo iba bien, pero vuelve con fiebre, respuesta inflamatoria, bueno, pues habrá que sospechar de que no tenga una colección residual y lo que más le va a ayudar no es prolongarle más el antibiótico o escalar el antibiótico, sino más bien drenarle abscesos si es que se documentan residuales. O liberar, obstruir perdón, liberar la obstrucción, que justo es lo que pudiera llegar a pasar en algunos pacientes con litiasis, eh, eh, nefrolitiasis, vaya, ¿no? En donde pudieran tener pielonefritis, pero pues litos que pudieran estar obstruyendo la vía urinaria. Bueno, pues la liberación de la obstrucción es lo que va a mejorar, que es una medida no farmacológica, y eso es lo que va a mejorar el cuadro de la infección. Por supuesto que debridar tejidos desvitalizados es bastante común en las úlceras por decúbito, ¿no? Que a lo mejor eh, no faltará quien tenga todavía la idea de que se le tiene que tratar con más múltiples antibióticos o más espectro de antibióticos a una úlcera, ¿no? Por decúbito, sino más bien es la tarea que hace clínica de heridas, ¿no? Con la debridación o incluso de cirugía general con la debridación de tejido desvitalizado, o los pies diabéticos y las necrobiosis diabéticas, ¿no? O en el caso de los pacientes de trauma, pues el retiro del material protésico o de dispositivos como lo son las infecciones relacionadas a catéteres o marcapasos infectados, etcétera. Son medidas todas ellas no farmacológicas. Puntos prácticos. Bueno, siempre hay que pensar desde la indicación de un antibiótico lo siguiente: ¿está indicado iniciar antibiótico terapia en este paciente? Si lo está, bueno, pues no olvidar que siempre hay que tomar y enviar muestras antes del inicio del tratamiento, ya que después del inicio del tratamiento, pues el rendimiento de los cultivos y de las muestras microbiológicas disminuye y en ocasiones tenemos falsos negativos. Revisar los resultados de cultivo siempre, porque también es importante decir que si bien sí se toman, pues a veces ya hasta ya el cultivo ya está en el expediente, ¿no? Ya se cuenta con él y pues nadie lo ha visto o no lo han revisado, ¿no? Y con base en ello ajustar el antibiótico en consecuencia. Y la vía, que es también algo bastante común, el hecho de que si está hospitalizado, mientras esté hospitalizado se le tiene que dar intravenoso forzosamente, pues realmente no es así, ¿de acuerdo? Siempre hay que reevaluar periódicamente este switch de intravenoso a oral. ¿Cuáles son los errores comunes en la prescripción de antibióticos? Bueno, que pueda darse un tratamiento empírico prolongado en el paciente febril sin un foco infeccioso claro. Suspender el tratamiento si pues se descarta una causa infecciosa. Hay veces que a pesar de que ya no hay datos de infección, se sigue dando tratamiento antimicrobiano por más días. Otro error es no utilizar un tratamiento específico en los casos en los que el agente causal es conocido también, ¿no? Y dar esquemas de profilaxis prolongada. Si somos estrictos, las profilaxis quirúrgicas pues son en dosis única, o si las cirugías prolongadas se pueden dar una segunda dosis de profilaxis, pero no así prolongar por días la profilaxis quirúrgica, por ejemplo.
Recordar siempre que es más fácil iniciar un antimicrobiano que suspenderlo, ¿de acuerdo? Muchos médicos aún nos cuesta el suspender los antibióticos. Hay que utilizar dosis adecuadas para profilaxis y tratamiento en esquemas lo más corto posibles. Bien, hasta aquí termino la primera parte de esta capacitación o curso el uso racional de antimicrobianos.